Resultados que no fueron tan bien recibidos de alguna manera o auspiciosos tienen que ver una vez más con la educación, y me estoy refiriendo a esos reportes que hace el INED, ¿no? Que ya están informadas las autoridades, que tienen varios puntos, pero que en definitiva atenta contra ese gran objetivo que se había planteado el gobierno, y era de poder incorporar a todos los jóvenes al 100% en unos años, bueno, tenerlos integrados al sistema. Aparentemente no vamos en el camino correcto para lograr ese objetivo. Antes de opinar sobre qué les parecieron esos resultados, vamos a repasarlos en un breve tape. Por favor, director. El dato surge del informe sobre el estado de la educación en Uruguay en 2015-2016 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El informe destaca, como ustedes imaginan, distintos resultados. Señala aspectos en los cuales se ha avanzado de manera sustantiva y otros, evidentemente, donde todavía tenemos dificultades. El informe señala que es necesario seguir aumentando la inversión educativa, pero priorizar esa inversión porque no se puede atender a todos los temas al mismo tiempo. Recomienda mejorar los salarios docentes y crear más cargos en la enseñanza media. Hay muchas causas que inciden para que el crecimiento de los años de escolarización no sea el esperado. Se conjugan muchos elementos: dinamismo en la construcción de edificios, propuestas educativas, presión social de los padres, de las familias, que entiendan también que determinar la educación media es importante. Hay muchos factores, que obviamente tienen que ver con las políticas educativas, pero también con otros elementos sociales que hacen que a lo mejor ese objetivo todavía no se haya logrado hacerse carne en la sociedad y en el conjunto de actores políticos, sociales y económicos del país. El informe no toma como ejemplo un país determinado porque considera que cada país debe definir su estrategia, encontrar su camino, sin dejar de lado otras experiencias exitosas que puedan ser de utilidad. Muy bien, ¿qué interpretan ustedes o qué rescatan de esta evaluación? Muy general, ¿no? Es un pantallazo muy general. Yo creo que lo primero que hay que rescatar es que es una evaluación nacional, ¿no? En detrimento de las críticas que se podían hacer a las pruebas PISA, que vienen con todos los lineamientos de la OCDE y demás. Es un instituto que se crea aquí en nuestro país y está funcionando muy bien. Lamento que estuviesen ausentes las principales autoridades en la presentación de estos datos, ya sea con el argumento de que los conocían, con el argumento de que Neto estaba en el interior del país. Me parece que cuando se presentan este tipo de datos, el respaldo a la institución debería estar dado por la presencia de las autoridades. Sí, te estás refiriendo a la conferencia de prensa, pero explicaron desde el directorio de INED que en realidad, como suele ocurrir siempre, hay una reunión previa al planteo público, digamos, con las autoridades, o sea, que estaban efectivamente al tanto. Sí, pero sería una buena señal a nivel educativo que las autoridades estuvieran allí respaldando de algún modo la presentación de estos datos. O dándole el crédito a INED que merece. Dándole crédito y ya dando respuestas también acerca de esos lineamientos. Y otra cuestión que me preocupa mucho de ese resultado es, bueno, algunas cuestiones que confirma que ya sabíamos, que es cómo afecta la deserción en los quintiles más pobres de la sociedad. Pero hay un dato que yo creo que revela que este modelo está obsoleto, que es que el 29% de los jóvenes que tienen 22 años en el sector más pudiente de la sociedad no ha terminado sus estudios de enseñanza media. Entonces ya la falta de recursos no es un argumento para decir que desertamos del sistema, sino que el sistema no está dando las respuestas ni para los ricos, ni para los pobres, ni para la clase media, ¿no? Yo creo que ahí... Con el agregado, complementando lo que dice Verónica, con el agregado de que en los sectores más digamos, más humildes de la sociedad, aquellos los más carenciados, la educación es la gran herramienta para avanzar en la sociedad. Quizás los hijos o las personas que pertenecen a los niveles socioeconómicos más altos de la sociedad, quizás por razones de familia o por otros motivos, tienen una capacidad de inserción en la vida productiva, en la vida económica, mucho más sencilla y con un futuro que quizás no sea tan negro como aquel que sin educación o con una educación muy deficitaria no puede enfrentar el futuro. Pero eso que acabas de plantear tú, que sin duda es un hecho real, no será generalizable, pero es un hecho real. Pero ¿dónde deja parada al sistema educativo? Porque si para ti, antes que terminar tu educación, te parece un futuro más rentable, más prometedor, incursionar rápido en el mercado laboral,
¿No se supone que lo primero es terminar de educarse? Pero ¿quién mejor, discúlpame, pero ¿quién mejor para evaluar la utilidad que le presta ese servicio educativo que la persona que lo está recibiendo? Si esa persona por aburrimiento, porque piensa que no le sirve para nada, o porque piensa, no sé, que su camino en la vida va por otro lado, es seguramente esa persona a una edad en la cual ya toma decisiones por sí mismo, porque estamos hablando de personas de más de 20 años, toma la decisión de desertar del sistema educativo, ¿no? Bueno, pero a ver, si hablamos de enseñanza media, de secundaria, ¿no? Ahí donde los padres sí tenemos una injerencia. Cuando no se trata de casos de urgencias económicas que hacen que se necesite todos los ingresos posibles en el núcleo familiar, cuando en realidad pasa por a veces padres que no terminan de tomar conciencia de fomentar, sino obligar a que se continúe con la educación. Insisto en, salvo en los casos en que la realidad económica demanda otra urgencia, que ojalá nunca tuviéramos que medir las urgencias en ese sentido, pero son datos también de la realidad. Ahora, ¿qué pasa con esos padres? ¿Será porque su propia experiencia en el sistema educativo no se tradujo en algo valioso? No, simplemente, o sea... Porque a esto no pasa, asignación familiar sea asignación familiar, no estamos de acuerdo que no pasa por ahí. Es el reflejo de la desvalorización que tiene lo educativo y lo cultural en la sociedad uruguaya de hoy. Está desvalorizada por amplias masas de ciudadanos, o sea, no se lo considera importante, y como no se lo considera importante, no se le da ni el valor, ni siquiera se le da al docente la autoridad. Lo grave, en este caso para mí, es que los expertos en educación de los 4 partidos políticos, de los 5, están prácticamente de acuerdo en todo. En todo lo que hay que hacer están de acuerdo, y podemos decir una lista de 4 o 5 cosas que la gente de DUI 21, donde hay expertos de los 3 partidos mayoritarios más el Partido Independiente, pueden decir que están absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿quién gobierna la educación? ¿Es el sector más retardatario del gobierno el que está gobernando la educación y generando estos resultados? Pero ojo que los diagnósticos y los análisis, tanto de INED como de DUI 21, no son de ahora. Es decir, esto es el resultado de un sistema educativo que viene con carencias desde que se retornó a la democracia. Pero ya hay más que diagnósticos, Victoria, ya hay propuestas. Hay propuestas en las que todos están de acuerdo. No puede ser que los docentes de mayor experiencia elijan dar clase en los liceos que ellos quieren. No puede ser. Hay que llevar a los mejores docentes a los lugares donde más se necesitan, que es en las zonas más vulnerables. Eso es un ejemplo de tantos que se debería hacer. Información en ese sentido, por lo menos. Debate un poco esta cuestión también, porque en definitiva los más pudientes también se supone que viven en las zonas donde los liceos tienen a los mejores docentes, sí, y sin embargo también se van del sistema. Pero llegan al final del secundaria 5 veces más que los más pobres. A mí me parece que hay 2 o 3 o 5 o 50 cosas arriba de la mesa. La primera, hago un pedido público a la producción para que este tema en sí mismo, seguramente está en carpeta, lo abordemos como tal, ¿verdad? Es decir, los resultados de esta evaluación, incluso con la propia gente del INED que estará. Un dato al pasar, que creo que no sé si la mayoría del público lo maneja y que creo que hace bien saberlo. El INED es un instituto de evaluación que el propio Estado se creó para verse a sí mismo. Y eso me parece que es un gesto de autocontrol republicano muy interesante, que no deberíamos subestimarlo. Porque que no vayan las autoridades el día que públicamente se dan los resultados. ¿Te parece que es un gesto que yo creo que es frágil? Yo creo que es un gesto frágil. Pero el sólido, el verdaderamente sólido, es que existe el INED. Y de verdad lo digo convencido. No creo... No creo que debamos subestimarlo. Yo estoy tratando acá de compartir con el público información. La otra cosa que me parece interesante es algo que dijo el director del INED, que es muy interesante a propósito de los recursos sobre los que se debate mucho. Hay momentos en que los recursos, aún siendo relativamente suficientes, esto entre muchas comillas, ¿verdad? Tampoco dijo eso, ¿no? No. Voy a decir lo que dijo ahora. Se necesita siempre la prioridad. Bien. ¿Verdad? Hay veces que vos no podés arreglar todos los agujeritos de tu techo. Tenés que elegir. ¿Y quién establece esas prioridades? Creo que hemos fallado en general sistemáticamente el Estado uruguayo, porque quiere abordarlo todo. Y hay veces que decir, en educación tengo esto y esto. Pero ¿saben qué? Ciudadanía, sépalo de ya. Nos lo sacamos con peine fino, me voy a dedicar a esto y a esto. ¿Y eso es algo que te tiene que llevar la corriente los gremios, los sindicatos de docentes? Bueno, yo creo porque que pueden no entrar entre las prioridades la cuestión salarial.
A ver, hay dos cosas. Bueno, el tema ahora... Mira, justamente, vamos a dar la pausa porque cuando regresemos ese es el tema un poco, ¿no? Estamos en la rendición de cuentas, le quedan 30 días al gobierno para poder liquidar este asunto. Entre tanto, los paros que ya están anunciados, de educación. Bueno, vamos a ver, vamos a analizarlo. Tenemos invitados, tenemos móvil y tenemos además, como si fuera poco, esas noticias que así son como chispitas de cosas insólitas. Esta profesora privada, escucharon que le pasaba y cobraba por exámenes por WhatsApp a los alumnos de la Facultad de Veterinaria. De algo que vivir. Se va a hacer una denuncia, se va a investigar, ¿no? Tengo entendido que la facultad está haciendo primero una investigación de carácter interno. ¿Cómo es que esa mujer accedía? Claro, es una profesora particular, es decir, tuvo que tener informante desde cátedra. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver. Pausa y ya venimos.